quiero hacerles una invitación a que vengan con nosotros a vivir una Semana Santa diferente en los santuarios marianos, en Fátima, en Lourdes, en Zaragoza, en esos santuarios donde se apareció nuestra Madre y nos mostró el amor de su Hijo. Pueden acompañarnos de cualquier parte de nuestro continente o del mundo. Pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Acompáñenos y vivamos juntos una Semana Santa. En el nombre de Jesús, tomen conciencia de eso. El solo decir en el nombre de Jesús. Y al nombre de Jesús se dobla toda rodilla. San Pablo lo expresa bellamente en la carta a los Filipenses. Al nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Y toda lengua proclama que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cada vez que tú dices, Jesús es mi Señor, le estás dando al Padre Celestial la mayor gloria. Es el poder del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Nunca lo olviden. No hay otro nombre dado a los hombres, dice San Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, solamente por el santo nombre de Jesús. Nombre que está por encima de todo. Y en ese nombre estamos reunidos, en la persona de Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, una vez más reunidos en tu nombre y para gloria de nuestro Padre, en el amor divino del Espíritu Santo, hemos venido con alegría para escuchar tu enseñanza, tu mensaje de vida y de salvación. Aquí estamos postrados ante ti, para que tu Santo Espíritu nos guíe siempre por el camino de tu divina palabra, alimento por excelencia, que nos nutre, nos fortalece y renueva nuestra fe, alimenta nuestra esperanza y enfervoriza nuestro amor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero, saludarles con alegría, porque me da gusto verlos. Mucho gusto verlos y estar de nuevo con ustedes aquí y con nuestros hermanos de Fiat TV. Así que ya estamos de regreso. Tuvimos pues la dicha, la emoción. Yo creo que todos íbamos muy emocionados cuando el avión aterrizó en Tierra Santa. Habían pasado más de 2 años. Imagínense la alegría de todos los peregrinos, de todos los que íbamos en ese avión. Era como un sueño que cada día se iba cumpliendo. Primero llegamos a España, fuimos con Santa Teresa de Ávila a esa ciudad amurallada, una ciudad medieval donde nació esta gran santa. ¿Saben quién es Santa Teresa de Ávila? Reformadora del Carmelo y doctora de la Iglesia, que junto con San Juan de la Cruz renovó toda la orden del Carmelo
y juntos crearon más de 14 fundaciones por toda Europa. Y Santa Teresa, un alma elegida por Dios. El Señor le elige para hacerle partícipe de la llaga del costado de Cristo. Cuando ella se encontraba orando en su capilla, apareció un ángel con una lanza. Y Santa Teresa, que estaba en éxtasis contemplativo, de pronto vio cómo ese ángel de Dios se iba acercando y el ángel comenzaba a apuntarla con la lanza. Y cuando el ángel ya está a 1 metro de distancia, ¡pum!, se la clava a Santa Teresa en el corazón. Esa lanza del costado derecho le atraviesa todo el costado hasta perforarle el corazón. Y Santa Teresa queda el resto de su vida con la llaga de Cristo. Su corazón transverberado, abierto, y seguía latiendo, y seguía viviendo. Algo inexplicable. Hoy su corazón está expuesto en un cáliz de cristal, y dentro de ese cáliz de cristal está dentro el corazón de Santa Teresa y tiene la abertura de la lanza, como quien ve el sagrado corazón de Jesús. ¿Sabían eso? No. Y su corazón está incorrupto, o sea, está vivo. Es un corazón que exuda. Cuando de recién introdujeron el corazón de Santa Teresa de Ávila en ese cáliz de cristal y luego lo sellaron y lo lacraron, al día siguiente, ¡pum!, estalló. Porque el corazón emite calor, exuda. Entonces pensaron que a lo mejor apretaron demasiado el sello que lacraba aquella preciosa reliquia y mandaron a hacer otro. Lo volvieron a meter, volvieron a sellar, lacrar, y al día siguiente, ¡pum!, volvió a reventar. Entonces se dieron cuenta que tenían que dejar una abertura para que el corazón transverberado de Santa Teresa pudiese respirar. ¿Sabían eso? Son los milagros de los santos. Pero tal vez algunos de ustedes no tengan ni siquiera idea de la época en que vivió Santa Teresa. ¿En qué época vivió Santa Teresa? 1515. Nació Santa Teresa allá en aquel pueblito hermosísimo llamado Ávila, la ciudad amurallada. Entonces Santa Teresa lleva ya muchos siglos que emprendió su pío tránsito al cielo, mas sin embargo todo su cuerpo está incorrupto y su corazón está expuesto a la vista de todos los peregrinos, y está en un pueblito que se llama Alba de Tormes. Pues ya estábamos emocionados, todos los peregrinos, seguíamos avanzando, finalmente llegamos a Tierra Santa. Y era una emoción. Dormimos esa noche en Tel Aviv. Ustedes saben que la ciudad de Tel Aviv es una ciudad portuaria, que todavía existe la ciudad bíblica. Desde el Antiguo Testamento esa ciudad existía y lleva el nombre de Jope o Jafo. Y ustedes recordarán un libro de un profeta en el Antiguo Testamento que se llama Jonás, al que se lo comió la ballena. ¿Sí se acuerdan de esa historia en la Biblia? Pues Jonás bajó al puerto de Jope, y en vez de ir hacia el norte, a donde el Señor lo mandaba, él se fue hacia el sur, a la ciudad de Tarsis, en Egipto, porque no quería ir a evangelizar a la ciudad de Nínive.
Entonces él desobedece la orden divina y es cuando viene la tempestad, lo arrojan al mar, calma la tempestad, se lo traga el pez cetáceo y va y lo vomita en las playas de Aco, en dirección de donde el Señor lo mandó. Como diciendo, si no vas por la buena, te llevaré por la mala. Entonces se lo llevó el Señor dentro del pez cetáceo y él ahí en el puerto de Jope, un puerto antiquísimo. Ahí también estuvo San Pedro, en el puerto de Jope. El capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles nos dice que Pedro en Jope resucitó a Tabita. ¿Han leído ese pasaje? Tabita era una mujer que vivía en esa pequeña ciudad portuaria llamada Jope o Jafo. Y esa mujer, que era muy buena, y todos en el pueblo la querían. Y esta mujer llamada Tabita, a la que todos de cariño le decían Gacela, eso está en Hechos de los Apóstoles. Y ella era una mujer muy caritativa. Además era una excelente costurera y sabía confeccionar muy bien ropa. Y ella regalaba mucha ropa a los pobres. Y por eso Gacela, Tabita, era muy conocida en todo Jope. Era una excelente cristiana. Pero por aquellos días Tabita enfermó y murió. Entonces todo el pueblo de Jope asistió al sepelio y estaban tristes. Y en el sepelio, que había tantísimas almas, llevaban muchos puesta la ropa que Tabita en vida les había regalado. Y ella con sus manos había confeccionado. Entonces todos los que estaban en el funeral llevaban una prenda de Tabita para honrarla, porque era una mujer sumamente generosa y desprendida. Entonces se enteraron de que andaba por ahí San Pedro en una ciudad llamada Lida. Lida es otra ciudad bíblica que se menciona en Hechos de los Apóstoles. Y ahí Pedro acababa de realizar un milagro en nombre de Jesús. Cuando Pedro predicaba, había un hombre llamado Eneas, que era paralítico y nunca había podido caminar. Entonces Pedro miró a Eneas y le dice: Eneas, en nombre de Jesucristo te ordeno que camines. Y Eneas, a la vista de todos, comenzó a caminar. Entonces llegó la noticia a Jope que Pedro, en nombre de Jesús, acababa de levantar a Eneas, y fueron a avisarle: ven pronto a Jope, porque acaba de morir Tabita y queremos que vengas a orar por ella. Cuando Pedro entró a la habitación donde estaba tendido el cuerpo de Tabita, muerta, Pedro ordenó que salieran todos de la habitación. Solo estaban con él los que lo acompañaban. Se acercó al cadáver de Tabita, se arrodilló, oró y le dio una orden: Tabita, en nombre de Jesucristo, resucita. Como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo, la niña de 12 años. Pues Tabita, en nombre de Jesús, por la ordenanza de San Pedro, lleno del Espíritu Santo, Tabita volvió a la vida. Por la expresión en sus rostros me da la impresión de que es la primera vez que escuchan esto muchos de ustedes. Esto está en Hechos de los Apóstoles. Ahí lo pueden leer, ¿verdad? ¿Es nuevo para ti también? Mira. De hecho, ahí en Jope se levanta una basílica que lleva el nombre de San Pedro. Y en el interior de esa basílica hay una pintura muy bonita. En el acto en que Pedro está tomando de la mano a Tabita y la está resucitando. Y ahí donde la resucitó, los padres franciscanos levantaron esa basílica para conmemorar
ese portento, ese prodigio del amor de Dios sobre Tabita. Y ahí dormimos en la ciudad de Tel Aviv. La ciudad moderna de Tel Aviv ha crecido en torno a Jope o Jafo. Y luego al día siguiente, muy temprano, nos fuimos al monte Carmelo. ¿Han oído hablar del monte Carmelo? El monte Carmelo se llama así porque está rodeado de un valle. Y ese valle produce flores hermosísimas. Pero hay una flor especial, la flor del Sharon. ¿Han oído hablar de la flor del Sharon? La flor más bella del Carmelo. Entonces ese monte que se eleva majestuoso en una cadena montañosa que divide Israel de norte a sur, al irla siguiendo, cuando subes a la parte más alta, tiene una mega explanada que se va elevando y llega hasta el mar Mediterráneo. ¿Y qué tal la vista? Impactante. Hay un mirador y en la parte más alta de ese monte Carmelo se eleva majestuosa la basílica de la Stella Maris. ¿Y quién es la Stella Maris? La estrella del mar, que guía a todos sus hijos a puerto seguro, a la salvación. Ella es el lucero matinal, el lucero radiante de la mañana. De hecho, esa basílica, en su cúpula, está rematada con un faro de puerto. Así, literalmente un faro, como los que se hacían en la antigüedad para guiar a los marineros y que pudieran llegar seguros al puerto, a tierra firme. Pues tiene un faro para evocar que nuestra madre es esa luz en nuestro camino, para que no te pierdas, para que no te extravíes. Y si tú estás atento a ese faro, que es la Stella Maris, te guiará a ti y a todos tus seres queridos a puerto de salvación. Y ese puerto es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Pues llegamos ahí. Era hermoso entrar. La basílica la cerraban a las 12. Nada más ya estaban esperando al grupo de México, el padre carmelita que estaba ahí de custodio, porque sabía que teníamos misa. Ya nos tenían todo preparado, tuvimos nuestra misa y luego ahí recibimos el escapulario de Nuestra Señora del Carmelo y quedamos cofrados. Y luego fuimos al altar mayor, donde se encuentra elevada y majestuosa la imagen imperial, majestuosa, como toda una reina y señora, nuestra Madre del Carmelo, sentada en un trono regio, coronada de gloria, abrazando al niñito Jesús, entregando el santo escapulario. Esa es la sede mundial de la orden de los padres carmelitas. De hecho, esa orden del Carmelo toma nombre del monte santo de la Tierra Santa. Y les decía que en el monte Carmelo se da la flor más bella. ¿Cómo se llama? La rosa del Sharon. Y esa rosa hermosa, la más hermosa, la más esplendorosa, es la Virgen María. Ella es la flor del Carmelo. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántos piropos a nuestra Madre Santísima ahí en ese lugar? Pues ahí mismo el profeta Elías, ¿han oído hablar del profeta Elías? El padre de todos los profetas, San Elías.
el rey Ahab, que en ese entonces era el rey de Israel, un rey no muy ortodoxo, un rey medio pagano, medio idólatra, rebelde a los mandamientos divinos, contrajo matrimonio con una mujer extranjera llamada Jezabel. Ustedes han oído en la Biblia hablar de la reina Jezabel. Pues esta mujer pagana era la promotora de dar culto a un ídolo, al que llamaban el dios Baal. El dios Baal era un dios cananeo, el dios de la fecundidad o de la fertilidad. Y lo representaban en oro, una estatuilla de oro de este ídolo en forma de un becerro, al que llamaban dios Baal. Entonces, al contraer matrimonio con el rey Ahab de Israel, esta mujer pues trajo la idolatría a Israel y se lo presentaba al pueblo israelita para que lo adoraran. Pero el pueblo del Señor no se postraba ante un ídolo. Entonces la reina estaba furiosa y no podía comprender por qué ese pueblo era diferente a todos los demás pueblos. Y se dio cuenta que en medio de ese pueblo había profetas. ¿Y qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la misión de un profeta? Anunciar la palabra de Dios al pueblo. Y con la luz y la sabiduría de la Sagrada Escritura va guiando al pueblo. Entonces la reina observó que ese pueblo tenía muchos profetas. Y el pueblo no escuchaba a nadie más que a sus santos profetas. Entonces esta reina perversa mandó degollar a los profetas de Dios. Y degolló a todos. El único que sobrevivió a la matanza fue el profeta Elías. Y Elías se subió al monte Carmelo. Y en la parte más alta del monte Carmelo hay una gruta natural que se llama la gruta de Elías. Y encima de esa gruta está el altar de la Virgen del Carmelo. Y esa gruta es el corazón y el centro de toda la basílica. La gruta natural. Y ahí era donde el profeta oraba y se encontraba con Dios. Entonces la reina Jezabel creyó haber matado a todos. Nunca se imaginó que el profeta Elías estaba vivo en la cima del Carmelo. Entonces la reina dice: como este pueblo obedece a sus profetas, pues le voy a nombrar profetas del dios Baal. Entonces nombró 450 profetas en honor del dios Baal. Como ya no había profetas verdaderos, ni quien anunciara la palabra de Dios al pueblo, el pueblo entró en confusión. Y el pueblo empezó a dejarse guiar por esos profetas y terminaron postrados ante el dios Baal, cayendo en el pecado de idolatría. Esto trajo un castigo de Dios sobre todo Israel, anunciado precisamente por el profeta Elías. Entonces Elías manda llamar al rey Ahab y le dice: por tu impertinencia y por haber llevado al pueblo de Dios a la idolatría del dios Baal,
Y por haber asesinado a los profetas del Altísimo, cerraré el cielo, dice el profeta. Y durante 2 años y medio no caerá ni una gota de agua. Entonces el profeta ordena que se cierre el cielo. Como un castigo por el pecado ¿de qué? De idolatría. Porque la idolatría trae consecuencias nefastas. Y hoy vivimos en un mundo lleno de idolatría. Estamos viviendo en un mundo lleno de idolatría. ¿Verdad que sí? Sí. Mucha idolatría. Parece que estamos en los tiempos del profeta Elías. ¿Y por qué tanta gente está confundida y metida en la nueva era? Y van detrás de sus maestros chamanes, y detrás de sus maestros yogis, y detrás de sus maestros gurúes, y detrás de sus maestros de Reiki, y de constelaciones familiares, y de horóscopos. Y todo mundo le confía al maestro de energías o al reikista su vida. Y parece que hay una plaga de esos falsos profetas en México. Eso se debe a que hay muy pocos profetas verdaderos de Dios, que orienten, guíen y sacudan las conciencias de un pueblo adormilado que se ha apartado de la verdad por escuchar las voces de esos falsos profetas. ¿Verdad que hay muchos católicos practicando yoga? Sí. Idolatría. Y otros practicando Feng Shui, idolatría. Hasta India se va. Y otros practicando energías místicas y mandalas, y van al Reiki, y van al brujo, y van al chamán, y que les adivinen su futuro, y que les lean las cartas del tarot, y van a que les hagan magia, o hechicería, o limpias, etcétera. ¿Y a qué conduce todo eso? A la idolatría. Es atentar contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Pues así el profeta vio la cruda y triste realidad del pueblo de Dios. Le habían dado la espalda a Dios. Entonces Dios le habla en esa gruta al profeta y le dice: anda, baja y enfrenta a Jezabel y sus 450 profetas. Y entramos en esa gruta todos los peregrinos. Fue hermoso, porque primero nos consagramos a Nuestra Madre del Carmelo, y luego nos metimos todos debajo de la gruta para pedir al Señor, por medio de la intercesión del profeta Elías, la investidura profética. Que se renueve en nosotros el celo apostólico, esa lealtad bautismal de ser sacerdotes, profetas y reyes. Que vivamos nuestra dimensión profética. Y ahí le pedimos esa gracia, ¿verdad? Ya el lugar estaba cerrado solo para nosotros, pero el Padre ahí nos dejó, porque cuando ellos ven que hay grupos que van como verdaderos peregrinos y no como turistas, aunque ya no es horario abierto a los peregrinos, ellos cierran, pero te dicen pueden seguir orando, cantando y leyendo la Escritura. Porque a ellos también les da gusto ver grupos de peregrinos así. Porque ves mucha gente, ustedes fueron testigos. Grupos que llegan fríos, sin ninguna guía, sin nadie que les predique, sin nadie que les celebre la Eucaristía. Llegan nada más al lugar, posan la foto y se van. ¿Y qué recibe una persona así? Como llegó, se fue. Vacío. Ni siquiera saben dónde están, ni qué lugar están pisando. Y luego hay personas que andan por allá
en un lugar tomándose la foto y le dices, ¿y por qué te toma la foto ahí? Pues aquí en el lugar santo. No, estás equivocado. El lugar santo es aquel, tú estás allá. Ni siquiera sabes lo que estás retratando. ¿Se fijan? Están desorientados porque no tienen una guía. Eso es falta de profetas que conducen y guían con una espiritualidad a un lugar santo para que el peregrino tome conciencia del lugar que está pisando. Porque a mayor conciencia se recibe mayor número de gracias. Interesante, ¿verdad? Y luego de ahí ya nos fuimos a comer pitas con falafel. Tan sabrosas, y al grupo no le gustaban mucho. Pero bueno, es una comida típica en Tierra Santa. Es como aquí en Guadalajara, una torta ahogada, ¿sí? O pozole, o tacos, o birria, que son platillos muy mexicanos. Y que cuando viene alguien del extranjero, pues tú lo llevas a que coman esas delicias, ¿verdad? Y se encantan todos. Pues allá es la famosa pita, que es el pan pita, el pan árabe. Lo calientan, lo abren y luego le meten mucha ensalada deliciosa. Ensalada deliciosa, es muy rico. Y luego tienen los trompos, como aquí los tacos de pastor, y tienen los trompos con pollo o cordero. Entonces te dicen, ¿de qué lo quieres? ¿De pollo o cordero? No, pues de cordero, el shawarma, riquísimo. Es un platillo típico en todo Israel. Entonces ahí le cortan, te meten dentro de la pita con más ensalada que todo. Y luego ya te ponen muchos platitos con más ensaladas sobre la mesa. Y ya a cada quien le dan su pita. Y realmente es un manjar. Y es económico, es nutritivo, es llenador y riquísimo. Pero a muchos peregrinos no les gustaba. Y otros dicen, no, yo no quiero ni pollo ni shawarma. No, con falafel. Entonces te le meten falafel, que son esas bolitas de garbanzo que ellos fríen en aceite hirviendo y son una maravilla. Es un manjar también. Pero estos no, querían solo joroba de camello. Pura joroba de camello. Bueno, pero esa tarde fue increíble cuando llegamos a la casita de la Virgen María. Imagínense la basílica ahí en la ciudad de Nazaret, sola para nosotros. Sola. Es que éramos de los primeros grupos que entramos a Tierra Santa. Ahora que se abrieron las fronteras y que ya no se pide ninguna vacuna de ningún tipo. Ya la gente anda así. ¿Y quién anda con cubrebocas? Nadie ya. El gobierno israelita dice, basta, ya. Vámonos. Ya no hay barreras, ya no piden vacunas, ya no piden cubrebocas. Ellos ya están libres de eso. Ellos ya tienen otra mentalidad mucho más avanzada que la nuestra. Acá todavía la gente está aterrada. Ellos dicen ya, basta. Están hartos de todo esto. Y por eso quitaron las vacunas, porque se dieron cuenta que era un fraude, no servían de nada, era puro negocio. Fue el país número 1 en el mundo en cerrar sus fronteras y vacunar a toda su población 3 veces, y una mortandad tremenda. Una mortandad tremenda. Y ustedes saben que Israel, médicamente hablando, son potencia mundial. Son potencia mundial. Y dijeron, no más. Por eso ya ahí entran y salen ya todos los peregrinos. Ya no te piden ya nada. Ya se abrieron las fronteras. Entonces ya el peregrinaje está volviendo a la Tierra Santa. Y de hecho hubo lugares donde éramos los primeros peregrinos, como en Ei Karen, allá arriba en la montaña, donde la Virgen visitó a Santa Isabel.
Y tú viste el padre franciscano, cómo se me abrazó, Pepe, y ahí me besó y me dice, ya los extrañábamos, no había peregrinos. 2 años, dice, desolada la Tierra Santa. Pues ellos también se alimentan. Y el padre no se puso a explicarnos ahí toda la basílica, estaba entusiasmado, tenía ganas de trabajar. Imagínate, dice, 2 años sin hacer nada, solo aquí cuidando el lugar, orando y sufriendo las inclemencias del COVID. Entonces los padres nos recibían con una alegría. Fray Benito, en el huerto del Getsemaní. Fray Benito es mi amigo. Y voy a decir algo y lo va a ver Fray Benito, porque él ve Fía TV. No, es verdad. Él ve Fía TV. De hecho, cuando llegué, ¿qué me dijo? Mi libro. Así, con la manita. Mi libro del Gran Misterio. Y yo no traía. Es más, hasta el mío lo tuve que regalar, ¿verdad? Me quedé sin libro. Porque hicieron falta libros. Y además los guías de Belén lo querían, los guías de Nazaret, el guía de Israel, los peregrinos. Entonces los que yo traía en mi maleta, se fueron. Entonces yo nunca me imaginé que Fray Benito, apenas me ve, tú entraste, estabas ahí, mi libro, me dice, no, híjole, y volteo a ver aquí a Rufo, y le digo, ¿traes libro? Dice, pues el mío, pues échamelo, luego te lo repongo, ¿no? Y ya Fray Benito me puso a que se lo firmara. A él le interesaba mucho el capítulo del huerto del Getsemaní. Porque cuando yo grabé eso en Fía TV, el huerto del Getsemaní, se lo envié a su chat, a su celular. Entonces rápido me contesta y me dice, oye, eso está impactante. Yo en mi vida soy el custodio del huerto del Getsemaní. Tú me conoces de una vida y nunca había escuchado a nadie hablar de las 7 penas del alma de Cristo. Él se impactó, como muchos sacerdotes. Y me dice, me interesa ese material, mándamelo por favor, porque quiero hacerlo en una lámina y pegarlo ahí en el huerto para que todos los peregrinos que entren conozcan las 7 penas del alma de Cristo. Entonces me dijo, aquí está lo del Getsemaní. Y dije, sí, ahí está, ya en el libro lo expliqué. Sí, porque él quería esa parte. Y ahí nos tuvimos la misa, una misa que duró como 1h30. Éramos el único grupo, porque entraban peregrinos, pero así grupo formal. En ese momento nada más estábamos nosotros. Y ya Fray Benito nos dice, no hay prisa, no hay más misas, son el único. La roca de la agonía es para ustedes, que es la roca donde Cristo lloró y sudó sangre, donde bebe el cáliz de su pasión, donde sufre las 7 penas de su alma. Entonces todo el grupo ya estuvo besando la roca. Ya después salió Fray Benito, dirigió unas palabras hermosas al grupo. El grupo lo quería conocer. El altar es un cáliz. El altar es un cáliz, yo lo explico en mi libro. Y pongo la fotografía, pero no lo leen. No lo han leído, el gran misterio. ¿Ya lo leyeron? No lo han leído. Yo creo que, Gabriel, para el siguiente semestre vamos a hacer el libro El Gran Misterio con examen. Sí, si no los voy a obligar a leerlo. Buena idea. Acuérdense que ese libro se escribe con 3 propósitos. Primero, para que entiendan mejor, un viaje se vive 3 veces. Cuando sueñas en él, lo planeas, cuando lo ejecutas y cuando lo recuerdas. Y ese libro está hecho así, como una preparación para los que van a ir a Tierra Santa. Los que ya están allá es la guía oficial con la lectura, las fotos, las explicaciones, los mapas. Y cuando termina tu viaje y ya estás acá, para recordar tu peregrinación. Ese es un libro y ese es el gran misterio. Así que en la siguiente voy a llevar más porque todo el mundo lo quería. Pero descubrí que lo quieren más los de allá que los de casa. Sí.
Dije, Señor, tienes razón, un profeta no es reconocido en su propia casa. Me consta. Es más cotizado allá mi libro que acá. Claro, Sí, los de Belén lo querían y nada más me quedó un libro para Belén, para la ciudad de Belén. Y nada más se lo pude dar a Jorge. Amar, nuestra guía, ya no le tocó el libro y me dice, mi libro. es lo primero que le preguntaron. Mi libro, y yo, ay Dios mío, ¿ves? Nos hizo falta llevar libros. Bueno, eso da un gusto, que en un lugar tan lejos te pidan tu libro, ¿verdad? También la guía de Europa, también me dijo en mi libro, le dije a la vuelta, te lo traigo a la vuelta. Dice, sí, porque quiero tu libro dedicado, con mucho gusto te lo voy a dedicar. Cristina es una guía de Polonia. Es una guía polaca que nos guió, excelente persona, muy fina, muy preparada. Es una señora ya mayor que tiene una experiencia, pero le encantó el grupo por la espiritualidad y la peregrinación, como lo íbamos llevando. Dice, estoy aprendiendo cosas nuevas. Estaba fascinada con todas las explicaciones de Bernardita. Dice, sí, yo sé quién es Bernardita, pero realmente ya me doy cuenta que no la conozco. Después de escuchar todo lo que dicen de ella, me doy cuenta que no la conozco. Y es verdad, porque a veces los guías se enfocan más en cosas artísticas, históricas, que tal artista hizo esa cornisa, o que la pintura, que el piso, que el estilo, van más en un sentido clásico que espiritual. Entonces cuando ven un grupo que lleva toda una peregrinación, pues ellos también se alimentan, se impactan, porque son católicos como nosotros. Todos renuevan y reviven su fe. Y eso es lo bonito. Así que estoy en deuda, ¿verdad, Rufo? Bueno, y te debo el tuyo. Y Fray Benito, pues es un sacerdote franciscano que tiene un don especial, un don de ciencia. ¿Sí? Entonces muchos peregrinos que se le acercan, les impone la mano en la cabeza y pues les dice algo. Porque él ve las conciencias. De hecho, cuando llevé a Juan Antonio González, el psicólogo, terapeuta, amigo, que tiene aquí varios libros en Editorial Cerro, estábamos ahí en el huerto. Yo ya me había despedido de Fray Benito, pero como hicimos una colecta para ayudar al lugar santo, entonces me acerca Juan Antonio y me dice, yo la llevo. Entonces me le quedé viendo y le dije, mañoso, ya sé por qué quieres ir. Porque quieres ir a entregársela a Fray Benito. Dice, sí, me cachaste. Dice, déjame ir. Te prometo que me voy a portar bien. Dije, sí, pero que sea breve, porque Fray Benito está enfermo. Entonces ahí va. Yo dije, sí, algo va a ocurrir. Y efectivamente, salió llorando y se me abrazó. Y le dije, ¿qué pasó? Dice, pues estaba ahí Fray Benito sentado. En cuanto llegué y puse ahí la colecta, me dijo, acércate. Rápido vio algo. Ya me acerqué, me impuso la mano, empezó a orar y me dice, el próximo año tu esposa y tú tendrán un hijo. Porque ella es estéril y su esposa es estéril. Ellos ya estaban resignados a no tener bebés. Ellos se habían gastado mucho en estudios, habían hecho todo lo que papás quieren tener un bebé. Pero los médicos le decían, es que tú eres estéril, no es posible. Adopten mejor, les decían. Entonces ellos ya se habían resignado. Y de pronto se encuentra con Fray Benito y le dice, el próximo año tu esposa dará a luz un hijo tuyo. Y así fue. Ya nació Elenita. Elena de María. Elena de María le pusieron. Y Fray Benito no solo le dijo eso, le dijo más cosas, pero que no se las voy a decir. Entonces la gente quería conocer a Fray Benito y les tocó. Todos se formaron, todos. Y ahí las señoras llegaban y se hincaban y Fray Benito empezó a orar y a muchas les dijo cosas muy bonitas que ellas necesitaban escuchar. De lo que la gente a veces viene cargando, problemas en la familia, enfermedades, problemas en el matrimonio, y de pronto escuchar
a un hombre de Dios, un santo, que te da unas palabras que parten tu corazón y que penetran como una espada de esperanza, de amor, de luz. Tú dices, solo Dios me puede decir esto, porque nadie conoce mi problema. Y este hombre parece que conoce mi vida. Y nos regaló las hojitas de... Ah, sí, les mandó hojitas del huerto. Les mandó hojitas a todo, pero a ustedes les dio diferentes. A ellos les dio recién cortadas de los olivos. Hoy no las encuentro, bueno, por ahí van a estar. Pero nos dio unas cartitas enmicadas con una hojita de los olivos del huerto, de los olivos auténticos de la época de Jesús. Y esas son las ramitas que ustedes tienen. En coronita. Porque mandó al jardinero que cortara de los olivos, entonces a todos les dio una ramita. Y tener eso en tu casa pues, es una reliquia. Tienes un pedacito del huerto del Getsemaní. Y ahora que viene la Semana Santa, meditar las 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta y contemplando esa hojita, haciendo las 3 horas de agonía de Jesús en el Getsemaní, pues lo vives de una forma diferente. Y verdad que fue hermoso. Ahí fue hermoso. Estaba lloviendo, hacía algo de frío, pero muy rico, lo combatíamos. Y ya seguimos avanzando. Y así fueron transcurriendo los días. Pero créanme que estaban presentes en nuestras oraciones. Ahí estaban ustedes, sus enfermos, sus familiares, sus hijos, su matrimonio. ¿Verdad que pedíamos por todos? Ahí los encomendamos. Y cuando llegamos a la gruta de Masabiel, en Lourdes, donde se le aparece la Virgen a Santa Bernardita, ahí dejamos sus cartitas. Ya ves que me dice tu bolsita. Ah, pues en tu bolsita metimos todas. Y ya durante la misa estuvieron en el altar, el padre oró por ellas, se las ofrecimos a la Virgen, y luego ya la religiosa, que era mexicana, de Zacatecas, la custodia de ese día, en la gruta de Lourdes, que nos separó todo para la misa, y luego nos dio unas palabras muy hermosas, muy bonitas, dio una orientación de todo lo que era la vida de Bernardita, y luego ya nos indicó el buzón donde fuimos depositando todas las cartitas. Y yo traía muchas cartas en el celular que me seguían enviando, incluso días antes me seguían llegando cartas. Entonces ya puse mi celular delante de la Virgen, iba borrando las cartitas ofreciéndoselas, y la Virgen estaba muy contenta. Así que ahí quedó tu cartita. Misión cumplida. La Virgen es testigo, y aquí Rufo y Rufina. Fue hermoso lo que vivimos ahí, y tomamos agua del manantial, de ese manantial sanante. Te trajimos tu agua, bueno, te la manda la Virgen. ¿Habrá tiempo para contar eso? 10 minutos, Gabriel. 10 minutos. Cuando la Virgen se aparece en 1858 a Bernardita, a esta niña de 14 años, en esa gruta, hay que entender que esa gruta era un chiquero de cerdos. Ahí guardaban los porqueros a los cerdos. ¿Y cómo está un chiquero de cerdos? Lleno de estiércol de cerdo. Una gruta oscura, húmeda, sucia, maloliente, porque está llena de excremento de cerdo. Y en ese sitio se aparece la Virgen. Imagínense, un lugar indigno, sucio, insalubre. Por eso el párroco de Lourdes, cuando iba a Bernardita, no, Bernardita, tú estás enferma, no te creo nada, no te creo nada. ¿Cómo tú dices que la Virgen se está apareciendo en la gruta de Masabiel cuando es un chiquero lleno de estiércol, maloliente? Si me dices que la Virgen se te está apareciendo en un monte hermoso, en una pradera, en un jardín, bueno, pero
la Virgen, dices que está en el interior de esa gruta putrefacta. ¿Sí? Sorprendente, ¿no? O sea, la Virgen elige el lugar más indigno. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Oye, Lourdes está asentado sobre las montañas nevadas de los Pirineos. Y esa parte de Francia es un paraíso, lleno de pinos, lleno de ríos, lleno de cascadas. Hasta el cielo se ve diferente, ¿sí o no? Lo vimos durante horas en el trayecto. Y tú vas viendo así esa cadena montañosa imponente de parajes y bellezas. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué esa gruta maloliente y putrefacta, rodeada de tanta belleza, la Virgen elige el lugar más indigno? ¿Habían reflexionado en eso? Por eso el señor cura no le creía a Bernardita. Estás inventando, estás mintiendo, niña. Ni las señoras del pueblo le creían, incluso la maltrataban. Ni siquiera su propia mamá le creía. Y peor, porque durante las apariciones, la Virgen le pedía que andara de rodillas por la gruta. Y cuando Bernardita se levantaba, ¿cómo acababa el vestido? No solo lleno de lodo, sino de estiércol de cerdo. Entonces ella acababa con un olor, no te me acerques. ¿Cómo que la Virgen te pide que andes de rodilla en el estiércol de los cerdos? Eso me pide. Y luego en las siguientes apariciones, la Virgen le dice, quiero que comas la hierba que nace en el interior de la gruta. Y Bernardita empieza a recoger y ella quiere vomitarse, porque toda esa hierba fangosa, ¿de qué está impregnada? De estiércol de cerdo. Y que la gente la ve de rodillas toda mugrosa y comiendo eso, ¿qué dicen? No, pues esta niña no está bien de su cabeza, está teniendo alucinaciones. ¿Cómo está haciendo algo tan indigno? ¿Captan? Y luego, la parte más dura. La Virgen le dice, entra al interior de la gruta, a la parte más sucia, más maloliente, más fangosa, llena de estiércol. Híncate, hunde tus manos en el estiércol y en el lodo, revuélvelo y cómetelo. Eso le pidió la Virgen. ¿Una mamá pide eso a su hija? Pues la Virgen sí. Están impactados, ¿verdad? ¿Te has preguntado por qué le pidió eso a la Virgen? La gruta de Masabiel, sucia, fría, nauseabunda, llena de fango, de estiércol, de hedor, un lugar indigno, es el corazón de cada hombre. Es tu corazón. Y cada vez que comulgas, Jesús entra a la gruta de tu Masabiel, putrefacto, y se hace uno contigo. El Señor sufre una kenosis, una humillación en grado extremo, porque cada vez que comulgas le repites la gruta de Masabiel. Y a esa gruta sucia, llena de pecado, también entra la Virgen María. Porque ella no desprecia a nadie,
ni siente asco de ninguno de sus hijos. Aunque estés sumido en el fango cenagoso, ella te besa y te ama, te abraza y te estrecha a su corazón materno e inmaculado, y te introduce así sucio y fangoso al sagrado corazón de su Hijo. La Virgen le pedía penitencia. Bernardita, oración y penitencia. Y Dios Padre necesita un acto de penitencia tuyo, un sacrificio. Y te piden que comas de esa agua fangosa, con estiércol y lodo. Porque el mundo va a entender el valor y el poder de la penitencia. Porque la penitencia transforma la oscuridad en luz, la escoria en pulcritud, la suciedad en limpieza, el fango cenagoso y putrefacto en un río de agua viva. Por eso cuando Bernardita obedece y traga aquella cosa putrefacta, inmediatamente se produce el milagro. Y ahí, en ese sitio, la Virgen hace brotar un manantial de aguas sanantes y puras. Y ese manantial que fluye con la misma fuerza desde el primer día, limpió toda la gruta de Masabiel. Se llevó todo el estiércol, todo el fango. Y ahí empezaban a llegar los niños ciegos, y los leprosos, y los cojos, y los enfermos, y todos cuanto tocaban esas aguas y las bebían, sanaban de isofacto. Porque la Virgen quiere hacer brotar en el corazón putrefacto de tu Masabiel un río de agua viva. Y ese río de agua viva es el Espíritu Santo. ¿Quieres que ese río brote en el corazón de tus hijos? ¿Quieres que ese río brote en el corazón de tu matrimonio? ¿Quieres que ese río brote en el corazón de aquellos que se han apartado de la fe? Haz penitencia. Y la Virgen dio una lección al mundo a través de Bernardita: el valor de la penitencia y de la obediencia. Aquel sacrificio en que se convirtió en fuente de sanación. Y desde entonces miles y miles de enfermos de todo el mundo van a bañarse en las aguas sanantes de la gruta de Masabiel. Miren, aquí traigo esas botellitas que de las fuentes fuimos llenando. Aquí está el agua de Masabiel. Aquí está el agua de Masabiel. Porque de ahí hay unos ductos hacia unas fuentecitas, están los grifos, y tiene un sensor automático. En cuanto tú pones, sale el agua sola y lo llena. O pones tu mano y sale agua, y la quitas y deja de tirarse. Tiene un sensor, todos así, a derecha e izquierda, y ves a todos los peregrinos que llegan a bañarse en las aguas de Lourdes, ahí todos bañándolos, ¿verdad? Y bebiéndola y bebiéndola. Y ahí los que les duele la rodilla ahí se untan, o en la espalda, o están enfermos del corazón, o en las enfermedades de la piel se la untan, todos los enfermos. Y muchos llenan hasta un galón, y que hacían durante el trayecto, se le iban bebiendo el agua de Lourdes. Ahí bebimos mucha agua. Yo agarraba ahí mis manos y ahí bebía todo el agua que queríamos. Y trajimos para los enfermos esta agua que brotó ahí donde Bernadette bebió el agua putrefacta. Ahí la Virgen hizo brotar un manantial de agua viva. ¿Ya entienden por qué la Virgen le pidió eso? Un sacrificio de amor, un sacrificio de obediencia. Si la Virgen te lo hubiera pedido a ti, ¿lo hubieras hecho? ¿Tú lo hubieras hecho, Fernanda? Mira, está dudando Fernanda. Claro que sí, Fernanda.
¿Quién se atrevería a desobedecer a la Virgen? Si mi madre me lo pide es por algo, yo lo hago. Y Bernardita no titubeó, y en acto brotó el manantial de agua viva hasta el día de hoy. Y no se imagina la cantidad de milagros. Por eso llegar ahí con este espíritu es estremecedor. Es inevitable llegar y apenas ves la imagen de la Virgen en el interior de la gruta y te arrodillas a pedir perdón. Yo le dije a la Virgen: mira, madre, aquí vengo con mi masabiel lleno de escoria. Vine para que lo laves con tu agua sanante. ¿Sí? ¿O no? Este es mi masabiel, madre. Igual que la gruta antes de que brotara el agua. Pero he venido para que hagas brotar en mi interior un río de agua viva. ¿Y saben qué? La Virgen lo hace. La Virgen lo hace. Amén. Amén. Así mira lo que le vas a llevar a tu papá. Agua de masabiel. Y polvitos de la gruta de la leche. Pero esa historia ya no se las voy a contar, porque el tiempo ya se nos fue, ¿verdad, Gabriel? Estamos en el tiempo exacto para Fiat TV. Ya. Así que vamos a dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, ¿cómo no agradecerte todas las maravillas que a través de la historia ha realizado en las múltiples apariciones de nuestra Madre Santísima? Ahí en Lourdes, en Fátima, en Garabandal, en Zaragoza, en Medjugorje, en Aparecida, en La Salette, en la Medalla Milagrosa en París, en el Tepeyac, a San Juan Diego y tantos otros lugares en el mundo donde se han levantado santuarios para honrarte como Madre y Señora, y casi en todos has hecho brotar esos manantiales de aguas sanantes para tus hijos. Gracias por amarnos tanto y por lavarnos los corazones que son como la gruta de Masabiel. Gracias porque tú no sientes asco ni repulsión de cada uno de tus hijos. A todos nos amas por igual y nos abrazas y nos besas, y con tus manos maternas limpias nuestros corazones para recibir dignamente en la Eucaristía a nuestro amado Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales Fiat TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.